Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el doctor Pablo A. Jiménez. Qué alegría el poder estar con ustedes en otra edición de Prediquemos en Vivo. Este es nuestro podcast, el mismo que antes hacíamos solamente en audio. Ahora lo estamos haciendo también en formato de video. Hoy nos acompaña el pastor y doctor Ramón Martínez Orabona. Nuestro hermano Mazariegos, que estaba listo para estar con nosotros hoy, pues tuvo un percance médico y esperamos que el Señor le dé mucha salud y que pronto esté completamente recuperado. Pastor Ramón, por favor, denle un saludo a la audiencia. Saludo a ti, doctor Pablo Jiménez, y a todos aquellos fieles compañeros y compañeras del camino que nos sintonizan martes tras martes. Para mí es un honor y privilegio nuevamente estar contigo. No me considero que esté sustituyendo al doctor Mazariego, pues esos son unos zapatos muy grandes para llenar, pero estaremos aquí en el nombre del Señor haciendo lo que nos apasiona, hablando sobre la predicación. Pues queremos darle gracias al Señor porque nos permite tener este programa educativo. Recuerden que nuestro deseo es sencillamente compartir con ustedes ideas acerca del arte cristiano de la predicación. Cómo predicar mejor, de qué predicar, eso es lo que queremos traerles en esta ocasión. Queremos indicarle que estamos discutiendo este libro que se llama el ABC de la predicación, el ABC de la predicación. Es un librito que yo escribí, digo librito no porque sea malo, sencillamente porque es corto, apenas tiene unas 48 páginas y plantea 18 preguntas con 18 respuestas. Y la pregunta de hoy es ¿qué es una homilía? Esta es una palabra que nosotros no utilizamos mucho en el campo protestante evangélico. Se utiliza más bien en el campo católico, a veces se utiliza en el campo episcopal y en otras denominaciones, donde se lleva a cabo un sermón corto, un sermón corto. Ese sermón corto dura como unos 8 a 10 minutos. Y lo que hace es que comenta una de las lecturas, preferiblemente la lectura del Evangelio. O sea, es un sermón que va versículo por versículo, pero cortito, abreviado. Hay gente que le llama un sermonete, pero la palabra correcta es homilía. Y una homilía es lo que por lo regular usted encuentra cuando va, por ejemplo, a la Eucaristía católica o la Eucaristía episcopal. Casi siempre lo que se presenta en primer lugar es eso, un sermón abreviado. Sí, a veces usted puede encontrar un sermón más largo, pero por lo regular eso es una homilía. ¿Tienes algún comentario sobre el tema, Ramón? La homilía tiene propósitos tanto misioneros como pastorales, y en resumidas cuentas lo que está buscando es que las personas creyentes afirmen su fe, afirmen en lo que ellos creen y simultáneamente crezcan espiritualmente. Así que tiene unos propósitos muy bien definidos que van acorde con el pueblo creyente cristiano. La homilía, más allá, ¿verdad?, de que esa palabra se utiliza, como bien mencionaste, en círculos quizás más católicos o episcopales, posiblemente en la práctica, la Iglesia Cristiana Evangélica ha sido beneficiaria de una homilía. Es interesante porque en algunas iglesias, por ejemplo, en el contexto mexicoamericano, a veces a usted le dicen que haga un devocional. Y, por ejemplo, en Puerto Rico, si a ti te dicen que hagas un devocional, pues tú piensas que va a ser un orden de adoración. Pero, por ejemplo, en los círculos mexicoamericanos, por lo regular, un devocional es un sermón corto. O sea, viene a ser como una homilía. Hay personas que lo utilizan como un sinónimo de sermón, pero en su sentido más correcto, un sermón es una posición más larga
y una homilía viene a ser una exposición más corta. Cuando usted tiene un sermón versículo por versículo completo, pues tiene otros nombres. Por ejemplo, a veces se le llama una lectura bíblica, porque usted está leyendo el texto y lo está comentando. A veces se le llama el estilo llano puritano. De nuevo, eso es algo que nosotros no utilizamos, pero sí en Estados Unidos se conoce como the plain Puritan style, el estilo llano puritano de predicación, donde usted tiene una persona que entra a veces sin mucha introducción, sencillamente comienza y se avienta a predicar leyendo el texto versículo por versículo, versículo por versículo y comentándolo versículo por versículo. Vamos a comenzar con la primera sección. El libro que estamos recomendando hoy es El Manual de Homilética Hispana. Este es un libro que Justo González y este servidor pues escribimos. En inglés, hay una versión en inglés que se llama Púlpito, An Introduction to Hispanic Preaching. Esta, claro, está en la versión en español publicada por la editorial CLIE. En la edición en inglés, los nombres de los autores están invertidos. Está el nombre de Justo primero, después el mío. En la versión en español está mi nombre primero y el de Justo después. La gran diferencia entre estos dos libros, aparte del idioma, es que en inglés hay varios sermones de varias personas. En este hay 6 sermones, 6 manuscritos de sermones, 3 de Justo y 3 míos. Este libro originalmente lo queríamos titular Canción en Tierra Extraña, la predicación hispana en los Estados Unidos, pero el título que terminó teniendo el libro es Manual de Homilética Hispana, Teoría y Práctica desde la Diáspora. Es un libro interesante y les recomiendo de manera particular el primer capítulo completo, donde se trata de exponer una breve historia de la predicación en América Latina. Y lo que hacemos en ese libro es que vamos analizando de cómo llega la predicación básicamente de Europa. Y en muchos países, como en Argentina, por ejemplo, traían ministros de Europa que ya habían hecho sus estudios en Europa y venían a trabajar básicamente con comunidades inmigrantes acá en las Américas. Y entonces, después se empieza a criollizar esa teoría homilética, se empieza a criollizar y hay varios libros escritos por personas que fueron misioneros en América Latina, como el caso de James Crane, que trabajó en México muchos años, con el nombre de Santiago Crane. Es interesante que hubo un momento donde los misioneros estadounidenses se traducían los nombres cuando venían acá a América Latina. Y entonces, después se fue armando una homilética más latina, más hispana. Y ahí tenemos ya la contribución de Orlando Costa, de Osvaldo Montesi, claro, Castilla, y es interesante ver la evolución que está teniendo la predicación. Claro está, este libro tiene un capítulo excelente de teología de la predicación escrito por Justo González, así que se lo recomendamos con mucho amor. Ramón, ¿algo que quieras añadir? No, lo único que quisiera añadir es que tuve la oportunidad de tener el libro en mis manos como parte de mis estudios doctorales. Tuve la oportunidad de reseñarlo y le recomiendo el libro a todo aquel o aquella que desee aprender cada día más acerca de la predicación para saber cuáles fueron las raíces que nos han traído hasta el día de hoy. Ciertamente, como bien ha mencionado el doctor Jiménez, es un libro que de una forma corta, sencilla, pero ¿verdad? Muy directo al grano, nos trae esa evolución de la prédica desde Europa hasta que llega a las playas y a las costas de nuestros países, y cómo se ha ido criollizando y cómo nosotros hemos tenido una teología particular desde el púlpito de la predicación. De hecho,
no tan solo para los que estamos en Latinoamérica, sino también para aquellos hermanos y hermanas que están dentro de los Estados Unidos, que es una misión sumamente difícil de llevar a cabo en este tiempo. Es un libro altamente recomendado para ellas y ellos. Así que el Manuel de Homilética Hispana, aunque originalmente ese no era su nombre y tampoco era el nombre que hubiera deseado sus autores, pero fue que la editorial escogió, pero obvie si quiere el título y vaya directamente al contenido que sé que va a ser de bendición para su vida. Mi tesis de doctorado en ministerio fue sobre el uso de la Biblia en la teología hispana y estoy muy contento con ella. De hecho, ayer la tenía en las manos. Pero ese primer capítulo, ahí está el germen de una tesis doctoral. Habiendo recomendado el libro para esta semana, vamos a ver el pan del domingo. Estas son las lecturas del leccionario común revisado para el próximo domingo, que es el 10 de julio. Y hay lecturas sumamente sabrosas. Las recomendaciones del leccionario para esta semana próxima son espectaculares. Y tenemos como primera lectura Amós 7, del 1 al 17. Después tenemos el Salmo 82. Pero entonces, para esta semana tenemos lecturas alternas. La primera lectura alterna, Deuteronomio 30, del 9 al 14. El Salmo alterno es el 25, del 1 al 10. La lectura de la epístola proviene de Colosenses 1, del 1 al 14. Y el Evangelio es Lucas 10, del 25 al 37. Ese es el bosquejo de la semana, así que lo vamos a dejar para más adelante. Quiero, en primer lugar, decirles de qué son los textos. El texto de Amós, capítulo 7, es un texto muy importante donde Amós habla de que Dios va a juzgar al pueblo con una plomada. Yo sé que esa es una palabra que mucha gente no entiende porque no la utilizamos. Pero yo recuerdo mis abuelos, ambos eran albañiles y usaban plomadas, que era como un peso que usted ponía en un cordón de manera que usted pudiera saber si una pared estaba nivelada o no. Al decir eso, lo que dice es que Dios va a juzgar al pueblo, a ver si anda en rectitud o no. Y entonces tenemos en ese mismo capítulo que hay un sacerdote que juzga a Amós y confronta a Amós y le pregunta que con qué autoridad él está profetizando. En este caso, encontramos una respuesta maravillosa. El sacerdote le dice: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come ya tu pan y profetiza allá, porque él estaba profetizando el reino del norte, donde había un dictador que había usurpado el trono que se llamaba Jeroboam. Si no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, capital del reino. Entonces Amós le dice: yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo soy boyero. Él cuidaba bueyes y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es un texto espectacular. Ramón, ¿qué nos puedes decir sobre esa lectura de Amós? Sí, esa lectura es interesante porque casi todo el mundo conoce ese final. Pero entonces aquí nos invita a ir desde el principio del capítulo, a ver qué fue lo que condujo a ese famoso texto que dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Amós es uno de los profetas menores y no es que era un profeta de baja estatura o más pequeño, sino que era uno de 12 profetas que tienen una profecía bastante corta, que originalmente se le llamaba que era el rollo de los 12, porque las 12 profecías estaban en un solo rollo en el templo. Entonces, interesantemente, aparte de la plomada, hay 3 visiones, y la tercera es la plomada, pero comienza la visión del saltamontes, luego una visión de fuego, entonces una visión de plomada, y en las 3, pues casi en cada una de ellas, Amós hace una petición a Dios, donde le dice: Dios mío, no hagas esto, no destruya, mira que somos un pueblo pequeño. Hay una intercesión a favor del pueblo. En el caso de la plomada es interesante porque, como bien mencionaste, es un instrumento que se asocia a la construcción.
Pero también en la Biblia se habla de la plomada como un instrumento que puede ser utilizado, ¿verdad?, para destrucción. En segundo libro de Reyes 21:13, en Isaías 28:17, en Lamentaciones 2:8, habla acerca de la plomada como un instrumento de destrucción. En todas y cada una de esas visiones, Amós se ve en la de pedir a favor del pueblo. Hace algo que es un poco raro, un hombre que es profeta, pero él no se considera profeta, va del sur, con el reino dividido, al norte, y allá un profeta entonces lo echa, lo quiere correr, hasta cierto punto utiliza un lenguaje bastante abrasivo, le dice de una forma sarcástica, evidente, vete allá a donde tú perteneces, ¿no? Pero este hombre, lleno del poder que da la autoridad de Dios cuando te da una palabra, se le enfrenta y ahí que le dice que él no es profeta ni hijo de profeta, y lo demás pues es historia. Interesante y muy interesante ese pasaje de primera lectura recomendado. Otra lectura espectacular es el Salmo 82, y pensándolo bien, yo que he predicado de tantos textos bíblicos, no recuerdo haber jamás predicado sobre el Salmo 82. Y dice, Dios está en la reunión de los dioses. Bien interesante. Dios se presenta como el Dios principal dentro de todo un panteón de dioses, y entonces Él juzga, es un texto de juicio. ¿Hasta cuándo juzgaréis justamente y aceptaréis a las personas de los impíos? Y después hay una palabra de meditación, Selah, ¿verdad? O sea que es un texto que nos llama a la justicia. O sea que este texto es compatible con el que vimos de Amós. Ahora, cuando vamos entonces a las otras dos lecturas alternas, también tiene un hilo conductor. Deuteronomio 30, 9 al 14, habla de la ley. Y lo que dice es que Dios da la ley y que la ley se puede cumplir. Que es posible cumplir la ley. Que el mandamiento que Dios da es asequible, está al acceso del ser humano. Y los versículos 11 al 14 son preciosos. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Claro está, si usted conoce bien la Biblia, recordará que este último versículo, el 14, es uno de los que el apóstol Pablo cita en Romanos 10, 6 al 8, cuando está hablando del ministerio de la predicación, y inmediatamente después dice, porque con la boca se confiesa para salvación. O sea que es un texto interesantísimo. Y el 25, para entonces después darle paso a nuestro hermano Ramón que hable sobre esta lectura, también habla acerca de los mandamientos. También habla acerca de los mandamientos y de que Dios ha dado mandamientos que podemos cumplir. Versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Ramón, tu opinión sobre estas lecturas, por favor. Bueno, voy directamente a la del Salmo 25. El tema central del poema, los versos del 8 hasta el 14, se entiende un poquito más que la lectura recomendada, pero hablan acerca de la confianza en la bondad divina. Previo a esa confianza, vemos que la intención del poeta es la de primero no ser avergonzado, pero en el versículo 4 en particular hay una petición particular. Pide que el Señor le muestre sus caminos. O sea, este hombre está pidiéndole a Dios, dame visión. Visión. O sea, para que entonces yo poder vivir esa rectitud, dame y muéstrame el camino. Y yo creo que esa petición de ese salmo
tiene réplica hasta nuestros días. Nos está haciendo falta en este tiempo a nosotros, como iglesia, como creyentes, como instituciones, pedir la visión de Dios para nuestro tiempo, que nos muestre el camino que debemos andar. Y continúa adelante hablando de la importancia de temer al Señor, en el sentido de respeto y rendición. Amén. Ya entrando en la lectura de la epístola, tenemos Colosenses 1, del 1 al 14, las epístolas, las cartas. Una epístola básicamente es una carta escrita para el público. Hoy nosotros le llamaríamos un memorando o una carta circular. Pero en un tiempo donde la gente no sabía ni leer ni escribir, las cartas se escribían para ser leídas en público. Y en este caso, pues tenemos una carta que empieza: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A veces no nos percatamos que varias de las cartas que nosotros decimos cartas de Pablo no son de Pablo nada más. Escribe Silvano, escribe Sóstenes y escribe Timoteo junto con Pablo. Y después dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Por eso se llama Colosenses, la gente que vive en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y de Señor Jesucristo. Y después lo que tenemos es una larga oración de acción de gracias. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios. Y es un texto muy hermoso. Claro está, si usted sigue leyendo, va a encontrar mucha más carne para predicar, mucho más material para predicar en el resto de Colosenses. Los colosenses estaban siendo atacados por personas que querían que volvieran al paganismo y que adoraran a los elementos del mundo, en griego los stoigea tu cosmo, y que volvieran a adorar la tierra, el agua, el fuego, el viento, o sea, lo que nosotros llamamos el animismo, la naturaleza, que la deificaran y la adoraran de esa manera. Pero entonces encontramos que el apóstol y su equipo de trabajo escriben diciendo que eso es innecesario porque toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Y como en Cristo está toda la divinidad, nosotros no tenemos que adorar a ninguno de esos elementos del mundo. Ramón, ¿quieres decir algo sobre la lectura de Colosenses? Sí, él está en toda la epístola completa. Él está animando constantemente acerca de mantenerse firme porque los peligros que les están acechando, Pablo sabe que son peligros fuertes y difíciles para la congregación enfrentar. Interesantemente, como bien mencionara, esta es una epístola que, aunque se dirige a una iglesia, tiene el sello también de ser una epístola, una carta circular, porque al finalizar Colosenses le dice: mira, la carta que envié a la Odisea, la lean ustedes, y esta carta que le estoy enviando a ustedes, que después ustedes la lean, pues vaya a la Odisea. Y ese tipo de carta circular me encanta porque lo que significa era que ¿verdad? Estas palabras de afirmación que Pablo daba y de advertencia no eran tan solo útiles para una iglesia en particular, sino que podía ser útil para más de una, a tal grado que ha sido tan y tan y tan circular que hoy día nos llega a nuestras manos, a la iglesia del siglo XXI. Entonces uno dice, una carta que posiblemente ya está cercana a los 2000 años, 1900 y pico de años, puede ser efectiva para la iglesia de Cristo hoy en un contexto totalmente distinto y diferente que aquel entonces. Pues mira, hermano y hermana, sí, eso es lo precioso y bello de la Escritura, que todos los días esa palabra viva y nos ayuda a ser hoy mejores creyentes en Cristo Jesús en medio de un mundo que también está siendo, la iglesia está bajo asedio, pero nosotros estamos reconociendo el señorío de Cristo Jesús como cabeza de nuestra iglesia. Y él dijo que ni aún las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella. Y debemos creer eso. Así que esta carta es una sumamente útil para nosotros en este tiempo. Pasemos ahora entonces al bosqueo de la semana. Y la lectura que sugiere el leccionario común revisado para este domingo es ¿Quién es mi prójimo? La lectura de la parábola que llamamos el buen samaritano.
y se encuentra en Lucas 10 del 25 al 37. Yo he predicado sobre este texto de varias maneras. Tengo un sermón narrativo en primera persona que se llama Con vino y aceite, que quizás es el mejor sermón que yo haya predicado en mi vida. Pero este bosquejo es distinto. Este bosquejo es más expositivo y les recomiendo que usted comience señalando algo muy común, que cuando una persona predica o da un discurso y quiere que la persona, que la audiencia entienda mejor un concepto, pues utiliza una ilustración, que es una historia que puede ser verídica o puede ser ficticia. Pero el propósito de la historia es ayudarnos a conocer un concepto. Una vez usted dice eso, podemos entrar al desarrollo del sermón y tiene que quedar claro, Jesús de Nazaret era un maestro en el arte de la narración y de la ilustración. Muchas de sus historias, que las conocemos como parábolas, son tan conmovedoras que a veces conocemos la historia, pero no sabemos de qué trata. O sea, le prestamos más atención a la ilustración que al concepto que trataba de ilustrar. Y yo creo que ese es el caso de la parábola del buen samaritano. La mayor parte de la gente conoce la parábola del buen samaritano, pero no sabe por qué Jesús la dijo. Jesús ofrece esta parábola, presenta esta parábola en respuesta a unos argumentos que le trajo un experto en la interpretación de la ley de Moisés. El intérprete de la ley va donde Jesús y le pregunta cómo se puede alcanzar la salvación. O sea, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Es básicamente la misma pregunta. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que tú lees en la ley? ¿Qué es lo que está escrito? Y el hombre perfectamente contesta diciendo que los dos mandamientos principales son Deuteronomio 6:5, amarás a Dios sobre todas las cosas, y Levítico 19:18, que se resumía, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que este intérprete de la ley sacó A, tiene 10, sacó 100 en el examen, porque citó los dos mandamientos que la inmensa mayoría de los rabinos decían que eran los principales. Pero él entonces desafía a Jesús. Y dado que ambos mandamientos hablan del prójimo y mencionan la palabra prójimo, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? O sea, Jesús lo felicita, contestaste muy bien, y el hombre le dice, ¿y quién es mi prójimo? O sea, hay un nivel de pasivo-agresividad, hay un nivel de sarcasmo en la respuesta del hombre. Y Jesús, en lugar de entrar a debatir quién era el prójimo, pues le cuenta una historia. Ahora, para que usted pueda comprender mejor el texto, tiene que comprender algo. Muchos rabinos decían que prójimo era solamente el otro judío que observara la ley. O sea, que la pregunta ¿y quién es mi prójimo? Implica que hay gente que no son prójimos. Entonces, la idea de que todo el mundo es mi prójimo, no. Hay gente que son prójimos y otros no. ¿Cuál yo sé quién es? Pero Jesús, en vez de decirle que prójimo es nada más el otro judío, le narra una historia. Y en esa historia dice que un hombre descendió. ¿Y por qué descendió? Porque Jerusalén está en una meseta entre montañas y usted baja, desciende a Jericó. Pues un hombre iba de Jerusalén a Jericó, lo asaltan, cosa que era muy común, grupos nómadas que se escondían en el desierto y atacaban a los peregrinos y las personas que iban transitando. Y entonces pasan dos líderes religiosos judíos, un sacerdote y un levita. Y como piensan que el hombre está muerto, no lo tocan. Porque si lo tocan, pues se vuelven inmundos. Y lo que quizás usted no tiene claro es que Jericó era una ciudad de veraneo. O sea, esta gente va de veraneo, esta gente va de vacaciones.
Esta gente va pensando en el calorcito del desierto y que van a estar en una alberca allá, no tomándose una piña colada porque no existía, pero tomándose algo. Y entonces no lo tocan. ¿Quién es el que se detiene a ayudar al hombre? Un samaritano, un extranjero, una persona que la mayor parte de los rabinos decían que no era prójimo. Y entonces ahí Jesús emplaza al hombre y le dice, ¿quién de estos tres fue el prójimo? Y ahí el hombre tiene que decir, pues el que tuvo misericordia. Y ahí Jesús redefine lo que es el prójimo. El único requisito para ser el prójimo es tener misericordia. No es necesario que la persona sea igual que yo, de mi propio grupo, de mi propio país, de mi propia visión y perspectiva. Lo importante es tener misericordia, aunque la persona sea completamente distinta a mí. O en filosofía, ¿cómo se dice? Aunque sea el otro. El otro puede ser mi prójimo. Pastor, ¿qué le parece? ¿Qué le parece el bosquejito de la semana? Excelente, me parece que podemos escuchar sermones acerca de este pasaje de Lucas 10 de diversas formas, muchos, ¿verdad? Como ya usted ha mencionado, doctor Jiménez, que lo ha predicado en diferentes formas y maneras, y siempre vamos a encontrarle un nuevo ángulo, algo refrescante, algo nuevo, algún aprendizaje adicional. Me parece que cada parábola de Jesús es un gran reto para nosotros los predicadores y las predicadoras, poder elaborar sermones a ellos, porque la realidad es que las ilustraciones que Jesús trae en cada parábola son sumamente certeras y los quedamos a veces nosotros cortos en tratar, ¿verdad?, de darle añadidos. Pero del buen samaritano ciertamente es un pasaje que ha sido tan y tan y tan famoso que aún dentro de círculos de no creyentes saben y conocen acerca de esta ilustración en particular, a tal grado que una persona que ayude a otro en la calle, le decimos que ese fue un buen samaritano. Así de famosa y de alcance tuvo esta ilustración particular que es única del Evangelio lucano. Sí, esta historia es material especial de Lucas. Y es interesante lo que dice sobre las leyes. En Estados Unidos hay lugares donde las leyes que regulan lo que debe hacer una persona cuando ve a otra persona que está sufriendo, que está en crisis, se llaman The Good Samaritan Laws, las leyes del buen samaritano. Es algo muy particular de cómo aún personas que nunca han leído la Biblia, pues tienen la idea de qué es un buen samaritano. Pero como dije, aunque conocen algunos de los puntos de la historia, no conocen por qué Jesús lo dijo. Y este bosquejo que le estoy sugiriendo enfoca en el por qué Jesús lo dijo. Y así le hemos presentado, pues, el bosquejo de la semana. Yo espero que este programa educativo esté siendo de bendición y que le ayude a usted a tener más ideas sobre qué predicar, cómo predicar y sobre todo que nos dé nuevas perspectivas. Hay algo que quizá usted nunca ha escuchado y se lo voy a decir con mucho cariño. Un estudio que se hizo hace muchos años dice que la mayor parte de la gente que habla en público regularmente tienen un promedio de 7 temas que repiten. Y basado en ese estudio de un caballero llamado Miller, un viejo profesor de Princeton que se llamaba J. Randall Nichols escribió un libro que se llama Building the Word, la idea de que la mayor parte de los predicadores también tienen 7 sermones, 7 temas. Y esos temas los repiten y los repiten. O sea, predicaste de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, predicaste de un salmo o de una parábola, pero la idea central es la misma. O como decía un amigo mío, David Vargas, Druby, decía, es la misma idea, pero te la tiran del right field, del left field, del center field, o sea, de la tercera, pero es la misma idea.
Entonces, nosotros no nos damos cuenta de que tenemos este credo personal y que tenemos unas ideas recurrentes. La idea nuestra, el propósito nuestro es ayudarle a que usted pueda ver otras perspectivas y pueda expandir esa visión de la predicación. Y esperamos que de alguna manera esto sea de bendición a su vida. Ramón, ¿alguna palabra final para nuestra audiencia, por favor? Sí, yo creo que nuestro pueblo está necesitando de una predicación variada. Y cuando hablo de una predicación variada, no estoy en lo absoluto hablando de entretener a nadie. Estoy hablando de buscar formas y maneras donde podamos llevar no tan solo esos 7 mensajes que posiblemente cada uno de nosotros ya tenemos, sino muchos más, porque la Biblia nos provee un caudal de mensajes de parte de Dios que son sumamente útiles para este tiempo. Pues tenemos que integrar diferentes recursos como los que usted ha mencionado y que vamos trayendo semana tras semana para hacer nuestra prédica una variada, atractiva y que llegue al corazón de ese ser humano que está escuchando esa expresión que no es ni siquiera nuestra, es una expresión del cielo. Como mencionaba hace una semana atrás, doctor Jiménez, cuando estuvo aquí en Puerto Rico, después de todo, nosotros somos los que llevamos un mensaje, pero nosotros no convencemos a nadie. Nosotros llevamos el mensaje, pero quien convence es el Espíritu Santo. Amén. Y con ese Espíritu es que nosotros dependemos. Así que, con la ayuda del Espíritu Santo, pero con los recursos que Dios nos está dando también, complementamos una cosa y la otra y tenemos como resultado un mensaje poderoso, refrescante, que impacte a las personas, que la gente necesita ser en este tiempo impactada de una buena noticia, no de la misma noticia reciclada que estamos viendo semana tras semana y día tras día en los noticiarios de nuestros países. Necesitamos una buena noticia que invada nuestro ser y nosotros como predicadores y predicadoras tenemos ese enorme privilegio y honor de exponer la bendita y poderosa palabra de Dios. Quiero darle las gracias a nuestro hermano Ramón por estar con nosotros. Quiero darle las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Y lo que me resta es desearles que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.